Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura Teoría de la Ciencia. Examen final. Magíster José Ángel Martínez Flores. Integrantes: mi persona Nerish Guerrar y mi compañera Nairobi Anderson. Licenciatura Facultad de Ciencias de la Educación. Teoría. La teoría es un conjunto organizado de ideas, principios o conceptos que implican un fenómeno o un conjunto de fenómenos. En diversas disciplinas como la ciencia, la filosofía o las ciencias sociales, las teorías se utilizan para comprender, presidir y explicar cómo funcionan o interactúan diferentes aspectos del mundo natural o social. La teoría puede estar respaldada por evidencias empíricas, se prueba mediante la observación, experimentación y análisis crítico. Autores: Karl Popper. La teoría es un conjunto de proporciones que se pueden verificar mediante la observación y la experimentación, y que pueden ser falsadas o efectuadas, lo que implica un fenómeno crítico y empírico. Thomas Kuhn sostiene que una teoría es un conjunto de creencias y supuestos compartidos por una comunidad científica en un momento dado que guían la investigación y la participación científica en un determinado campo. Irmer Lakatos. Una teoría es un conjunto de enunciados que incluye supuestos básicos y auxiliares, así como reglas metodológicas y que se someten a modificaciones y mejoras constantes a través de la investigación científica. Ludwig Wittgenstein. La teoría es un intento de describir y explicar el mundo basado en un lenguaje y un conjunto de reglas que organizan y estructuran nuestra comprensión de la realidad. Albert Einstein. La teoría es un marco conceptual aparentemente dispares bajo principios fundamentales como la relatividad o gravedad, proporcionando una comprensión más profunda de una naturaleza. Definición de la ciencia. Desde mi perspectiva, la ciencia es un proceso humano de explorar, descubrir y comprender el mundo que nos rodea a través de la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. La ciencia no solo nos brinda conocimientos prácticos, sino que también fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico y la innovación, lo que contribuye al progreso y al bienestar de la humanidad. Autores: Carl Sagan. La ciencia es un proceso de exploración continua basada en la observación, la experimentación y la formulación de teorías para comprender el universo que nos rodea. Albert Einstein. La ciencia es el esfuerzo sistemático para obtener el conocimiento ordenado sobre la realidad a través de la observación y la experimentación. Richard Feynman. La ciencia es simplemente el nombre que nos da a aquellos esfuerzos que son replicables y verificables y que nos permiten entender cómo funciona el mundo. Stephen Hawking. La ciencia es el intento de comprender el término sencillo, las complejidades del universo. Es un proceso continuo de descubrimiento y refinamiento de nuestro conocimiento. Neil Degrasse Tyson. La ciencia es el método más efectivo que tenemos para comprender el mundo natural. Nos permite formular preguntas, recopilar evidencia y llegar a conclusiones basadas en la razón y la lógica. Método científico. El método científico es un proceso sistemático utilizado por los científicos para investigar fenómenos naturales, adquirir conocimiento y probar teorías.
aunque puede variar ligeramente según el campo de estudio y la naturaleza del problema. Características. La observación. La observación científica se realiza de manera planificada, controlada y validada. Es un método de investigación en que se registra cada paso, lo que garantiza que el proceso pueda ser repetido o replicado con otro objeto de estudio para ser comprobado. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema consiste en expresar en forma coherente, precisa y concisa una situación de un fenómeno observado de la realidad mediante la formulación de un objetivo, el desarrollo de las correspondientes preguntas de investigación, así como la justificación, la delimitación, la viabilidad del mismo. Hipótesis. Una hipótesis es una respuesta posible a una pregunta que de alguna manera puede ponerse a prueba. Por ejemplo, nuestra hipótesis en este caso sería que el tostador no funciona porque el enchufe tomacorriente está descompuesto. Diseño experimental. El diseño experimental es una técnica estadística apoyada en el método científico, donde se obtienen resultados más eficientes a partir de la metodología adecuada para recolectar, analizar e interpretar datos que conduzcan a minimizar el error y tomar así decisiones apropiadas. Análisis de datos. El análisis de datos es el proceso de exploración, transformación y examinación de datos para identificar tendencias y patrones que revelen importantes y aumenten la eficiencia para respaldar la toma de decisiones. Funciones de la teoría. ¿Para qué es útil? La función más importante de una teoría es explicar, decirnos por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Una teoría de la personalidad autoritaria, por ejemplo, debe explicarnos, entre otras cosas, en qué consiste este tipo de personalidad, cómo surge y cómo se comporta de cierta manera una persona autoritaria ante determinadas situaciones. ¿Qué es el conocimiento? Sus características, sus elementos y tipos. El conocimiento se refiere a la comprensión, a la información y habilidades que una persona adquiere a través de la educación, la experiencia y el aprendizaje. Es el resultado de asimilación y la interpretación de datos, hechos, conceptos y experiencias. Sus características. Subjetividad. El conocimiento puede ser interpretado de manera diferente por diferentes individuos. Objetividad. Sin embargo, el conocimiento también busca ser objeto y basado en evidencia verificable. Dinámico. El conocimiento está en constante evolución y cambio a medida que se descubren nuevas ideas y desarrollo a la comprensión. Contextual. El conocimiento está influenciado por el contexto cultural, social y histórico en el que se produce. Acumulativo. Se acumula con el tiempo a través de la investigación, la experiencia y el aprendizaje. Transferible. Puede ser compartido y transmitido entre individuos y generaciones. Utilidad. El conocimiento tiene potencial de ser aplicado para resolver problemas, tomar decisiones y crear nuevas ideas tecnológicas. Sus elementos. Sujeto. La persona o entidad que posee el conocimiento. Objeto. El contenido o tema sobre el que se tiene conocimiento. Medio. El canal a través del cual se adquiere o se transmite el conocimiento. Tipos. Conocimiento empírico, basado en la experiencia y la observación directa, típico del conocimiento cotidiano. Conocimiento científico. Se obtiene mediante el método científico, caracterizado por la objetividad, la verificabilidad y la réplica.
Conocimiento filosófico se basa en la reflexión y el razonamiento lógico para abordar preguntas fundamentales sobre la existencia y el conocimiento y la ética. Conocimiento religioso se deriva de las enseñanzas y creencias religiosas. Conocimiento tecnológico se centra en la aplicación práctica del conocimiento científico para desarrollar tecnología y solución técnicas. Conocimiento intuitivo se adquiere de manera subjetiva, a menudo sin comprensión explícita de cómo se llega a ciertas conclusiones. Conocimiento cultural se refiere al conocimiento transmitido a través de la cultura, las tradiciones y la práctica de una sociedad específica. ¿Qué es la observación? Su característica tipo. La observación es el proceso de recopilación de información a través de la preparación, consiste y la atención dirigida a los fenómenos o eventos. Su característica directa se realiza mediante la experiencia sensorial directa sin intermedio. Sistemática se lleva a cabo de manera planificada y estructurada para obtener datos específicos. Objetiva se busca minimizar la influencia de deseos personales para obtener información precisa y fiable. Participativa o no participativa, depende si el observador interactúa o no con el entorno que está observando. Subjetiva controlada, aunque puede haber interpretaciones subjetivas, se intenta controlarlas mediante técnicas como el uso de criterios de observaciones claros. Tipos. Observación naturalista. Se realiza en el entorno natural sin intervención del observador. Observación estructurada. Se lleva a cabo siguiendo un plan definido y utilizando instrumentos estandarizados. Observación participante. El observador forma parte del grupo o situación que está observando. Observación no participante. El observador permanece como un observador externo y no interactúa con el entorno observado. Observación encubierta. El observador oculta su identidad y propósito al observar. Observación no encubierta. El observador es conocido por su objeto observado y por el propósito de la observación es relevado. Elementos. Observador. La persona que lleva a cabo la observación. Sujeto observado. Aquello que es objeto de la observación. Instrumento de la observación. Herramientas o dispositivos utilizados para registrar y recopilar datos durante la observación como cuadernos de campo, cámaras grabadoras de audios, etc. Diferencia entre conocer y saber. Conocer se refiere a tener una comprensión o familiaridad con algo. Pueden implicar haber experimentado algo, haberlo aprendido o haber sido expuesto a ello. De alguna manera, el conocimiento tiende a ser más amplio y subjetivo, abarcando tanta información factual como experiencial. Saber se refiere a poseer información específica sobre algo. Implica tener un entendimiento claro y definido sobre un tema particular. El saber es más concreto y puede estar relacionado con datos, hechos o habilidades específicas. A continuación, mi compañera Nairobi Anderson. Diferencia en conocimiento científico y el común. El conocimiento científico se adquiere a través del método científico, que implica la formulación de hipótesis, la realización de experimentos controlados y la revisión por pares para validar los resultados. Se caracteriza por su objetividad, reproducibilidad y capacidad para generar teorías generales sobre cómo funciona el mundo. Por otro lado, el sentido común se basa en la intuición,
la observación personal y las creencias populares, pero puede ser subjetivo y estar sujeto a sesgo cognitivo, aunque el sentido común es útil en la vida diaria. Puede ser menos confiable en situaciones complejas o en áreas donde la intuición humana puede ser engañosa. El conocimiento científico. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento que se obtiene a través de un proceso sistemático y metódico de investigación. Este proceso implica la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la validación mediante la repetición y verificación de los resultados. Algunas características clave del conocimiento científico. Su importancia. Progreso tecnológico. La ciencia es la base de muchas innovaciones tecnológicas que mejoran la calidad de la vida, desde avances médicos hasta mejoras en la comunicación y el transporte. Toma de decisiones informadas. Proporciona datos y evidencia que ayudan a tomar decisiones informadas y efectivas en áreas como la política, la economía y la gestión. Solución de problemas. Facilita la identificación y solución de problemas complejos, desde enfermedades hasta desafíos medioambientales, mediante la aplicación de métodos, principios científicos. Comprensión del mundo. Aumenta nuestro entendimiento del universo, la naturaleza y nosotros mismos, fomentando una apreciación más profunda de los fenómenos naturales y sociales. Desarrollo sostenible. Informa prácticas y políticas que promueven un desarrollo equilibrado y sostenible, protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente para futuras generaciones. Características del conocimiento científico. Objetividad. El conocimiento científico busca minimizar la influencia de los sesgos y subjetividades personales, enfocándose en los hechos y la evidencia observable. Verificabilidad. Las afirmaciones y conclusiones científicas deben ser comprobables mediante fiabilidad. El conocimiento científico reconoce que puede ser incorrecto o incompleto. Sistematicidad. Se desarrolla y organiza de manera estructurada y coherente, siguiendo un método riguroso y ordenado que permite la acumulación y la integración de nuevos conocimientos. Acumulativo. Se construye sobre conocimientos previos, ampliándolos y refinándolos. Ejemplo. Un ejemplo claro y significativo de conocimiento científico es el desarrollo de la teoría, la gravedad. Aquí se puede observar cómo se cumplen las características del conocimiento científico. Isaac Newton y la ley de gravitación universal. Objetividad. Newton basó su teoría en observaciones precisas de los movimientos de planetas y las leyes del movimiento de Kepler. Sistematicidad. Formuló su teoría de manera estructurada, estableciendo una relación matemática que describe cómo la fuerza de gravedad actúa entre dos masas. Verificabilidad. La ley de la gravitación universal fue comprobada mediante numerosos experimentos y observaciones, como la caída de objetos y el movimiento de los planetas. Falibilidad. La teoría de Newton fue aceptada durante siglos hasta que Albert Einstein la refinó con su teoría de la relatividad general, que explica mejor ciertos fenómenos a gran escala y en condiciones extremas. Fuentes de información. Las fuentes de información son medios o recursos que proporcionan datos, hechos o conocimientos sobre un tema específico. Estas fuentes pueden ser diversas, como libros, revistas, periódicos, sitios web, bases de datos, entrevistas, experimentos, entre otros. Su calidad y confiabilidad pueden variar, por lo que es importante evaluar críticamente la información que proporciona. Tipo de fuente de información. Primarias. Proveen datos originales y sin interpretar como investigaciones originales, entrevistas, encuestas y experimentos.
secundaria. Recopilan, interpretan y analizan información proveniente de fuentes primarias, como libros de textos, artículos de revistas académicas y análisis de datos. Terciarios. Son herramientas que organizan y resumen información de fuentes secundarias y primarias, como enciclopedias, índices bibliográficos y bases de datos. Ejemplos. Fuente primaria. Un diario personal escrito por un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Datos brutos de un experimento científico. Una entrevista grabada con un experto en un tema específico. Fuente secundaria. Un libro de historia que analiza y sintetiza varios documentos históricos sobre un evento. Un artículo de revista que revisa y resume varias investigaciones sobre el cambio climático. Un informe de investigación que recopila datos de diferentes estudios sobre el efecto de la dieta en la salud. Fuentes terciarias. Una enciclopedia que proporciona un resumen de los principales eventos de la Revolución Francesa. Un índice bibliográfico en línea que enumera artículos académicos sobre inteligencia artificial. Una base de datos médica que organiza estudios clínicos sobre tratamientos para el cáncer. Fuente de información confiable. Las fuentes de información confiable son aquellas que están respaldadas por evidencia sólida, son escritas por expertos en el campo y han sido revisadas por pares u otra forma de validación. Recolección de datos. Una recolección de datos es el proceso de recopilar información de diversas fuentes para su posterior análisis y uso. Puede implicar la recopilación de datos cualitativos o cuantitativos a través de métodos como encuestas, entrevistas, observaciones o análisis de documentos, entre otros. Métodos. Experimentación. Se lleva a cabo experimentos controlados para recopilar datos en condiciones específicas. Análisis de documentos. Se revisan y analizan documentos, archivos o registros existentes para extraer información relevante. Sensores y dispositivos de medición. Se utilizan dispositivos tecnológicos para recopilar datos automáticamente, como el caso de la monitorización ambiental o la salud. Tipos. Entrevista. Una entrevista es una interacción que involucra al investigador y a unos participantes en que las preguntas se formulan en persona, por teléfono o incluso de manera electrónica. Encuesta. Una encuesta es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Las encuestas pueden ser administradas en persona, por correo, teléfono o electrónicamente, como correo electrónico o internet. Observaciones. Las observaciones son registros tomados que no requieren participación. Estos registros se hacen mientras la participación está involucrada en conducta rutinaria y se utilizan como un indicador de lo que los participantes hacen en lugar de apoyarse completamente en los relatos de participantes sobre su propia conducta. Focus Group. El Focus Group es uno de los métodos y técnicas de recolección de datos en donde un pequeño grupo de personas, alrededor de 8 a 10 miembros, se reúnen para discutir las áreas comunes de problemas con un moderador que regula la discusión. Datos primarios. Los datos primarios, también conocidos como datos brutos, son los que se obtienen directamente del investigado con el uso de sus propios instrumentos y experiencia. Esto se obtiene con el propósito de abordar el fenómeno de estudio. Suelen ser de alto costo debido a que las organizaciones requieren de personal y una fuerte inversión para llevar a cabo el proceso de investigación. Niveles de pensamiento. Pensador reflexivo. Son personas que basan sus opiniones, decisiones o actitudes en prejuicios o en conceptos erróneos. Pensador cuestionado. Son personas que reconocen que sus propios pensamientos pueden ser inexactos sin identificar todos los defectos que éste puede tener. Pensador principiante. Pueden llegar a tener conciencia de los posibles sesgos en su manera de pensar y la influencia de su ego en sus condiciones. Pensador en práctica. Gracias a su experiencia, es un tipo de pensador que analiza su proceso de pensamiento
con frecuencia, lo cual le permite desarrollar mejores hábitos mentales. Pensador avanzado. Es un pensador que implementa de manera sistemática la autocrítica como camino hacia el mejoramiento constante. Pensador maestro. Este es el pensador que comprende los niveles mentales más profundos. Siempre está dispuesto a examinar sus creencias para encontrar posibles errores o sesgos y está dispuesto a reconocer su propia ineptitud. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la acción de poner en duda todo aquello que es afirmado y aceptado por la mayoría. Es el acto de indagar y profundizar sobre un tema para entender por criterio propio su significado. Importancia. La importancia del pensamiento crítico radica en la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, buscando una respuesta más allá de lo habitual. Es una virtud que ayuda en todas las etapas de la vida, por lo que es una habilidad que prevalece en el tiempo por su gran provecho. Beneficios. Facilita la eliminación de prejuicios, construye una defensa ante la desinformación y el engaño, fomenta el desarrollo de habilidades investigativas y analíticas, contribuye a una conceptualización más robusta de ideas y conceptos, incentiva el uso de fuentes fidedignas y validadas, potencia el aprendizaje autodidacta, facilita la construcción de argumentos coherentes. Habilidades básicas del pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son una serie de procesos cognitivos que le permiten a los seres humanos clasificar e interpretar la información que reciben día tras día y posibilitan el desarrollo de habilidades útiles para resolver diversas situaciones. Destreza del pensamiento. Las destrezas del pensamiento son habilidades cognitivas que permiten a la persona procesar información, tomar decisiones, resolver problemas y generar ideas de manera efectiva. Estas destrezas son fundamentales para el aprendizaje, el trabajo y la vida diaria, ya que nos ayudan a entender e interactuar con el mundo que nos rodea. Muchas gracias.